Caracas, la capital de Venezuela. Una metrópolis pujante de aproximadamente 6 millones de habitantes. Como ciudad latinoamericana grande, está llena de contrastes. Aquí empieza mi viaje a la península de Paria, en la costa del Mar Caribe. Hay que armarse de coraje, hay que armarse de valor. Hay que ponerle cariño a hacer un mundo mejor. No dejemos para mañana lo que se puede hacer hoy. En la unión está la fuerza y en la fuerza está la unión valiente. Valiente mi gente, valiente mi gente. Olvidemos las intrigas, vivamos la realidad. Si vivimos más conscientes, cultivaremos verdad. Por ti, por ellos, por mí, formemos una cadena, la del gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor valiente. En Caracas vuelvo a despedirme de mis amigos. En este viaje, el tercero que realizo por este país, me he propuesto tomar las cosas como vengan. Pues si algo he aprendido hasta ahora, es que las cosas siempre salen de un modo distinto a como uno las planea. Venezuela limita con Colombia, Brasil y Guyana, y su litoral caribeño se extiende a lo largo de casi 3.000 kilómetros. Venezuela tiene una superficie 3 veces mayor que la de Alemania, a modo comparativo, pero solo 1/3 de su población. Los llanos. Una sabana húmeda inconmensurable que abarca la 1/3 parte de la superficie del país. Desde el siglo XVI, aquí se practica la agricultura y la ganadería. En otras regiones más secas, antes había extensos cultivos de cacao, café y tabaco, productos que Venezuela exportaba a todo el mundo. A mediados del siglo XIX, el geólogo alemán Hermann Karsten descubrió enormes yacimientos de petróleo en la región de Maracaibo. A partir de 1922, al comenzar su explotación industrial, la agricultura tradicional se dejó de practicar casi por completo. El país, que hasta entonces exportaba productos alimenticios, se vio obligado a importarlos. El cultivo de cacao y café caen prácticamente en el olvido. Venezuela se asocia también a la gigantesca meseta con las cataratas más altas del mundo, a los Andes con sus cumbres nevadas, a la jungla impenetrable del Orinoco con su flora y fauna aparentemente inextinguibles. El venezolano habla con orgullo de su linaje criollo, mestizo. Su cultura y mentalidad están arraigadas en el acervo indígena, africano y europeo. Además, el país tiene un potencial particular. La mitad de la población es menor de 25 años. A principios del siglo XVI, para condonar una deuda pendiente, el rey español Carlos V traspasó a la familia de banqueros alemanes Welser una colonia situada en lo que hoy en día es territorio de Venezuela. A partir de 1528, Ambrosius Alfinga y Nicolaus Federmann se desempeñan como gobernadores de la denominada Pequeña Venecia. A ambos se les debe la fundación de Maracaibo, entre otras ciudades. Cegados por la codicia del oro, los conquistadores emprendieron desde aquí, el lago de Maracaibo, expediciones de saqueo al interior del país. Por la crueldad con que los alemanes tratan a los habitantes autóctonos, 18 años más tarde, la corona española dicta un decreto que los priva del derecho de colonizar. El conductor de nuestra camioneta, que varias veces a la semana cubre el trayecto Caracas-Carúpano, se
entusiasma al hablar de su ciudad natal. Carúpano tiene unos 200.000 habitantes. Sus principales recursos son la pesca, el cultivo de caña de azúcar y, por supuesto, el turismo. Con un dejo de picardía, nos cuenta que en esta región se destila el mejor ron y se celebra el carnaval más espectacular del país. En este viaje me acompaña Henrietta, una compañera de estudios de la Universidad Humboldt de Berlín. Nuestra meta es el Proyecto Paria, un emprendimiento social y ecológico único en su tipo en Venezuela. Pasamos por Puerto La Cruz, una ciudad portuaria e industrial, también por ciudades de ambiente más sosegado como Cumaná. Desde aquí, Alexander von Humboldt emprendió en 1799 su famosa expedición de 5 años por Latinoamérica. Después de viajar más de 12 horas en autobús, llegamos a Carúpano al atardecer. Me alegro solo de pensar que mañana volveré a ver a Wilfried Merle, uno de los iniciadores del Proyecto Paria. Martes 9 de julio de 1940. Rüssingen, un pequeño municipio cercano a Kaiserslautern. En esta casa nació Wilfried. Fue el segundo de 5 hermanos. La madre, Dorothea Merle, había hecho la formación de economía doméstica. Heinrich, el padre, trabajaba de picapedrero y albañil. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, regresó al hogar como un pacifista convencido, actitud que luego transmitió a sus hijos. Después de la etapa escolar, Wilfried aprendió el oficio de jardinero. Tanto esta formación como el haberse criado en el seno de una familia unida seguirán siendo determinantes en su vida. Hasta el día de hoy, Wilfried recuerda las gratas reuniones musicales en familia. Con especial cariño guarda la guitarra que heredó de su padre. Carúpano es la última ciudad grande del noreste de Venezuela. Tierra adentro comienza la inmensa región de la jungla del Orinoco. Aquí apenas se respira el ajetreo de las metrópolis. En 1896, Carúpano y Marsella quedaron unidas por el primer cable submarino tendido entre América del Sur y Europa. La estación receptora de entonces, la histórica Casa del Cable, alberga hoy en día la sede central de la Fundación Tomás Merle, cuya red de proyectos logró importantes cambios en la península de Paria en las pasadas décadas. Nos han invitado a conocer el Proyecto Paria. Hoy y los días venideros visitaremos a algunos empleados y las instalaciones del proyecto. La Casa del Cable será nuestro cuartel de operaciones en las próximas semanas. Wilfried nos cuenta que ya la primera vez que estuvo en la península sintió interés por aprovechar las tierras de la sabana húmeda. Al principio estaba convencido de que se prestarían para el cultivo de arroz. Pero cuando la estación de lluvias se prolongaba demasiado, el arroz se malograba, y si las lluvias se demoraban en llegar, la sequía arruinaba la cosecha. Luego intentó criar ganado vacuno, pero los pastos húmedos, bajos en valor nutritivo, no eran aptos para el forraje. Además, las condiciones climáticas tampoco eran propicias para la cría de ganado bovino. Así que optó por criar chigüires. Estos roedores se adaptaron muy bien a este hábitat, solo que los campesinos los mataban para comer. Llegamos a la finca Río de Agua. En su momento, aquí se proyectó cultivar arroz y criar ganado vacuno y chigüires. Entretanto, el Proyecto Paria ofrece en el lugar una opción de turismo que armoniza con el entorno. Después de algunos intentos fallidos, nuestros anfitriones lograron un manejo original de la ganadería, acorde con las condiciones de la sabana húmeda. También alumnos de las escuelas cercanas asisten con interés a las clases prácticas que se imparten en esta finca, modelo de manejo ecológico. La clave del éxito
son los búfalos de agua. Se adaptaron sin problemas a esta llanura. En Venezuela, los primeros ejemplares se importaron a principios del siglo XX, pero luego esta especie bovina cayó en el olvido. No obstante, 50 años más tarde, se reanudan los esfuerzos por continuar la cría de búfalo. Wilfried compró los búfalos en un centro ganadero estatal para que poblaran la península. Los animales comían todo, se revolcaban en el barro y se reproducían con rapidez. En poco tiempo poseía casi 1000 cabezas de ganado. Ella es Sabine, la hija de Wilfried, y su esposo Joel. Son los actuales propietarios y administradores de la finca. Ambos son ingenieros graduados en producción animal. Sabine nació en Venezuela y se considera venezolana. Mejor que nadie sabe lo que significa para sus padres la nueva patria. Ja, ich glaube, der Wilfried ist so ein freier Mensch, dass er gefühlt hat, dass er in Deutschland nichts Neues mehr machen kann, also nichts, nada emocionante. Es muy emocionante venir a un territorio donde no hay nada, poner unos búfalos y que se adapten y que produzcan carne y queso. Eso es algo que te hace sentir, como ser humano, te hace sentir realizado, poder hacer algo por la gente del país. En Alemania él no podía hacer nada de eso. Tenía muchas limitaciones. Aquí siempre se ha sentido libre. Y simplemente yo iba a informarle a Wilfried que Sabine y yo éramos novios. No teníamos ninguna intención de casarnos, pero simplemente que él tuviera conocimiento de que éramos novios. Y seguimos igualmente, y seguimos nuestra relación como si nada. Y poco a poco fuimos tomando más confianza en nosotros, nos fuimos enseriando y decidimos pues casarnos. Si estuviesen de acuerdo o no, no importaba. Yo sabía que a la larga iban a estar de acuerdo porque yo me conocía a mí mismo, conocía a Sabine y sabíamos que la decisión era irrevocable. Pero fue fácil, después fue muy fácil entrar a la familia. Me aceptaron muy bien, casi que muy, muy rápido y hasta los momentos todo muy bien, gracias a Dios. Bien. Das war in einem sehr schwierigen Moment von Wilfrieds Leben, weil gerade der Thomas war ein paar Monate vorher verunglückt. Der Christoph ist auch in dem Jahr, hat er auch geheiratet. Also es war für die Familie ein schwieriger Moment eigentlich, die nächsten 2 Jahre nach dem Tod von Thomas. Thomas era el hermano menor de Sabine. Su muerte supuso una trágica pérdida para toda la familia. Sobre todo la fortaleza emocional de Elisabeth, la esposa de Wilfried, llevan a la familia a superar tan aciaga circunstancia. Mi mamá, yo siempre digo, mi papá también dice que él no hubiese hecho ni la mitad de las cosas que hizo si no fuese por mi mamá. Ella siempre lo acompañó, siempre estaba al lado de él. Y yo creo que otra mujer no hubiese aceptado o no hubiese convivido nunca con una persona. Mi mamá es una persona extraordinaria y ahorita todavía yo puedo decir que mi mamá a sus 71 años está súper activa. Ella es una persona muy importante para mis hijas. Ella pasa con mis hijas el día. Für meine Kinder ist die Oma das Allercoolste. Also wenn die Oma bei mir übernachtet, dann ist es die beste Party, die es gibt. A fin de optimizar el manejo del ganado, Sabine y Joel redujeron su hato de búfalos Arni a 300 reses. Por otro lado, abrieron veredas y levantaron diques para aumentar las posibilidades de supervivencia de los animales recién nacidos en la sabana. A falta de técnica, Wilfried recurrió a su ingenio.
No solo para realizar trabajos en la finca emplean el anfibio, sino también para el turismo de aventura. En la época de lluvias, los ríos y las zonas pantanosas de la sabana anegan vastas superficies y los caimanes acceden a las áreas útiles, suponiendo un peligro para el ganado y la gente. En la época seca, al bajar el nivel de las aguas, los búfalos se hunden en el lodazal. Para evitarles una muerte horrible, los sacan del pantano con máquinas. Por otro lado, una ventaja de la época seca es que los pastos tienen un mayor valor nutritivo. Y si bien la producción de leche se mantiene estable en ambas estaciones, la de queso aumenta en la temporada seca. De pronto Wilfried interrumpe la explicación. Ha encontrado al rebaño de nuevo. Nos cuesta alejarnos de este cuadro tan impresionante, pero nuestro anfitrión nos dice que hay que darse prisa, ya que quiere presentarnos a un buen amigo suyo. La excursión acaba en el complejo turístico de Playa Uva, a orillas del Caribe. Wilfried está orgulloso de presentarnos a José Ramón Guerra Rojas, a quien todos llaman Macondo. Nos cuenta que trabajaron juntos 15 años en el proyecto Paria, hasta que José asumió el cargo de alcalde en Río Caribe, un municipio vecino a Carúpano. Macondo admira a Alemania. Visitó la Expo Hannover junto con Wilfried y luego viajó por otras ciudades. Hoy quiere expresar de un modo particular su agradecimiento por su larga amistad. En aquel momento éramos los locales contra un extranjero que venía a apropiarse de una playa, cosa que no nos parecía favorable para nosotros, para la comunidad. Teníamos mucha resistencia en ese tiempo a que eso sucediera así. Con el tiempo nos dimos cuenta que ese extranjero, digamos, era mucho más amigable con la naturaleza que incluso los locales. Junto a los niños en su grupo de scouts, Wilfried halla un segundo hogar.
Ya a los 8 años sale con ellos de excursión por los bosques del Palatinado. Así aprende lo que es la amistad, la solidaridad y el reconocimiento. Su curiosidad infantil lo lleva a descubrir la diversidad de la naturaleza, pero también la vulnerabilidad del entorno. Temprano siente el deseo de disponer a su modo del medio ambiente, pero al mismo tiempo de preservarlo. Por eso, Wilfried fue consecuente al elegir el oficio de jardinero, con el que salió a recorrer el mundo. Comenzamos el día en la Playa Medina, una de las más bellas de Venezuela, enmarcada en el espléndido verde de la selva tropical. Junto con inversores venezolanos, Wilfried consiguió traer aquí al turismo. Antes tuvieron que construir la carretera que discurre por las montañas de la jungla y edificar cabañas. Al principio su esposa Elizabeth se encargaba de la cocina y él de atender las mesas. Más tarde Wilfried promocionó el complejo turístico con éxito, logrando que se conociera en el plano internacional. Desde hace unos años, los servicios Playa Medina están en manos de lugareños que contratan y capacitan a personal procedente de los alrededores. El proyecto Paria concedió créditos pequeños a comerciantes y artesanos para que se asentaran junto a la carretera de acceso y organizaran allí su fuente de subsistencia. Imagínense, en toda la península no existe ninguna industria que se considere importante, explica Wilfried. Por eso nos faltan puestos de trabajo. El único capital de Paria es la naturaleza, que de hecho es exuberante. Antes aquí había muchas haciendas y la población rural se autoabastecía. Producía lo que necesitaba para comer e incluso le sobraba para comerciar. Luego llegó el petróleo y los campesinos abandonaron sus plantaciones para convertirse en obreros petroleros. Ahora, al promover el turismo, creamos nuevos puestos de trabajo, pero aún nos queda por reforzar la agricultura. El Centro de Formación de El Pilar es el emprendimiento más reciente de la Fundación Tomás Merle, que coopera estrechamente con el proyecto Paria. Siguiendo los propósitos del fallecido hijo de Wilfried, la fundación plantea cuestiones sociales y ecológicas. Las instalaciones se construyeron con fondos venezolanos, alemanes y europeos. Su mantenimiento debe garantizarse principalmente por medio de la autogestión. A los cursos de capacitación asisten activistas medioambientales de todo el mundo, aunque los principales destinatarios de estas enseñanzas son los niños y jóvenes de la región y de todo el país. Ha llegado un grupo de alumnos de Cumaná, ciudad distante a 150 kilómetros. No es la primera vez que estos niños están aquí. Se alegran de volver a escuchar a Alfredo, el especialista en palmeras. Todo comenzó con este vivero. El desmonte constante que se observaba en la península comenzó a preocupar a Wilfried. En un intento por contenerlo, pidió que le mandaran semillas de otras regiones de Venezuela y de todo el mundo. Entre tanto, los plantones se regalan o se venden a fin de que se empleen en la reforestación. Una parte de los fondos se vuelve a invertir en el centro ambiental. Alfredo enuncia con gracia uno de sus preceptos medioambientales. Donde haya un lugar libre, plantaremos una palmera. Allí donde alguien tale un árbol, plantaremos de inmediato 3. El objetivo principal es educar a los niños para que se vayan formando, para que vayan conociendo la importancia que tiene la naturaleza para nosotros. Porque yo pienso que el niño, nosotros le transmitimos un mensaje con la finalidad de que él lo desarrolle. Mañana ese niño puede ser un alcalde, puede ser un gobernador de un estado, y como ya lleva conocimiento de esto, él puede ser el portador, ese mensaje lo puede difundir a todos, para que así en nuestra ciudad, nuestros bosques, todas nuestras partes se pueda cuidar como se corresponde. Oscar, el especialista en aves, tiene un contrato fijo desde que abrió el centro ambiental.
Óscar considera que las aves son como empleados secretos del programa de reforestación, ya que son los distribuidores de semillas en la cadena alimenticia. Estuvimos hablando y me estuvieron orientando y diciendo que por qué no me orientaba pues, hacia las aves. Y yo una vez que conocía bastante por medio de mi familia, que somos del campo también, bueno, llegué y puse más cuidado en lo que es el colorido de las aves, el canto, y investigando nombres y científicos y poco de acá del nativo de aquí que nosotros mismos le damos, porque aquí conocemos un ave por un nombre y de repente más allá lo conocemos por otro, pero es la misma ave, pues. Bueno, y de ahí nació mi interés. De hecho tengo registrado en un pequeño librito por ahí de 106 especies de aves distintas. Los niños nos preguntan a Henrietta y a mí qué especies de palmera crecen en Alemania. Les parece increíble que en Alemania no existan los bosques de palmeras. Y es que Alfredo les ha contado que ya hace 70 millones de años había palmeras en la Tierra. Los niños nos prometen que algún día viajarán a Alemania para visitarnos y que nos traerán semillas para que las plantemos por todas partes. La idea nos entusiasma. Sería magnífico poder ver palmeras datileras o cocoteros al salir de casa. Y ni hablar de poder degustar vino de palma de producción propia, si bien las palmeras no podrían servirnos como arbolitos navideños. Para mí fue algo maravilloso porque yo no tuve la oportunidad de estar mucho tiempo en la escuela. Mi grado de instrucción fue corto, pero considero esto como la mejor escuela por donde yo haya podido pasar, porque he aprendido muchas cosas que no se aprenden en una escuela. Uno viviendo con la naturaleza, uno sintiéndola de cerca, uno compartiendo con gente como el señor Wilfred. Esa es la mejor escuela que yo he podido tener. Las clases son teórico-prácticas. Como buen hijo de campesino, Óscar sabe por propia experiencia cómo es la realidad rural de esta región. Si seguimos la tala indiscriminada como tal y la quema, mira, esto va a llegar feo. No vamos a tener bosque, no vamos a tener aves, no vamos a tener agua y vamos a sufrir demasiado como ser humano. Vamos a sufrir demasiado como ser humano. Durante mi viaje he llegado a la conclusión de que en los sitios donde la naturaleza es exuberante en extremo, muchos habitantes creen que esa exuberancia natural es perpetua. Estos niños, en cambio, saben que no es así. Eres tú quien me haces feliz. Eres tú quien me haces reír. Eres tú quien me has dado el valor de acercarme a la verdad con tu calor. De regreso en Carúpano nos encontramos con Henry Ugas, un apasionado músico. Cuando era violinista de la orquesta juvenil Simón Bolívar, viajó por todo el continente. El sistema denominan los venezolanos con orgullo al programa modelo de educación musical de su país. Gracias a este proyecto, centenares de miles de niños y jóvenes pueden aprender a tocar un instrumento de forma gratuita. Quienes demuestren poseer más talento podrán integrar la Orquesta Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón Bolívar. En nuestro país la música es un derecho fundamental, explica Henry. Señor Wilfred es un gran amigo. Señor Wilfred, tenemos bastante tiempo en contacto. Lo conocí acá en Carúpano y también nos acompañó en una gira con la Orquesta Nacional Infantil de Venezuela en la Expo Hannover del 2000. Nos estuvo acompañando y pues hemos hecho una bonita amistad. Ahora Wilfred le interesa el violín y me pidió que le ayudara un poco con las clases de violín. Lo estoy ayudando, es un muy buen alumno.
es bastante talentoso. Henry es el actual director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Carúpano. ...1967... Desde hace 7 años, Wilfried coopera en proyectos de ayuda al desarrollo fuera de Alemania. Al llegar de Venezuela, el 11 de enero contrae matrimonio con Elisabeth en Bechtheim, cerca de Worms. Exactamente 9 meses después, el 11 de octubre de 1967, nace su primer hijo en suelo venezolano. 1973. Entretanto ya habían nacido sus hijos Sabine y Christoph. Los niños llegan a conocer a su abuelo Heinrich. Elisabeth y Wilfried viven de nuevo en Bechtheim. Venezuela está a 8.300 kilómetros de distancia. En 1976, la familia vuelve a abandonar Alemania en dirección a la península de Paria. Al principio alumbran la casa con lámparas de petróleo. Cocinan al aire libre y el agua les llega por un acueducto de 1,5 kilómetros de largo. Los esfuerzos del principio tienen pronto su recompensa. El alimento básico principal en la península es el pescado. Sin embargo, no existen métodos modernos de pesca, ni una elaboración industrial. Por eso estos pescadores venden en el concurrido mercado central de Carúpano los excedentes del sustento de su familia numerosa. El mercado municipal está abierto todo el año excepto el Viernes Santo y el día de Año Nuevo. Como todo mercado en cualquier lugar del mundo, es al mismo tiempo un sitio importante desde el punto de vista social y comercial. Allí uno hasta puede irse a cortar el pelo, pero lo más importante es el pescado, del que no solo vendedores y compradores sacan provecho. Nosotras también nos hemos levantado temprano. Wilfried afirma que quien no haya estado en el mercado de pescado no conoce Carúpano. Aquí late el corazón de la ciudad, asevera. Sin duda nosotras lo podemos confirmar. Nos preguntamos si seguiría habiendo tanta variedad de pescados y mariscos de surcar las aguas costeras una flota pesquera a gran escala. ¿Qué consecuencias tendría esto para tantos pescadores y para este mercado? Durante la época colonial y hasta principios del siglo XX, Carúpano era uno de los principales centros de exportación de Venezuela. En la actualidad, solo se usa un espacio reducido de las instalaciones portuarias. Carúpano se conoció más allá de la frontera nacional, cuando en 1814 Simón Bolívar proclamara la abolición de la esclavitud en la ex colonia española. Hoy, Wilfried nos lleva a conocer un mundo fascinante, el delta del Orinoco. Nuestro guía de turismo nos explica que Orinoco significa río padre en lengua guarao. Este pueblo indígena vive retirado desde hace más de 9.000 años, en un paraje pantanoso de la desembocadura del río. Los guarao nunca fueron vencidos ni colonizados.
El delta del Orinoco forma un intrincado laberinto de brazos fluviales en constante cambio bajo la influencia de las mareas del Océano Atlántico. Debo confesar que me inquieta el solo hecho de pensar cómo me sentiría si recorriera este sitio a solas. Nuestro acompañante ve cosas que a nosotros se nos escapan. Nos muestra una de las especies de ave más extrañas del mundo, la guacharaca, conocida por el mal olor que desprende su cuerpo. Es muy poco lo que se ha investigado sobre la guacharaca. El macho recuerda al ave prehistórica Archaeopteryx por sus alas dotadas de uñas. Cuando la guacharaca se encuentra ante el peligro, se lanza al agua y huye nadando. La guacharaca adulta apenas puede caminar y tampoco sabe volar bien. Salta con torpeza de rama en rama. Wilfried parece conocer el Pantanal casi tan bien como la palma de su mano. Muy cerca de aquí está el sitio que él y Elizabeth habían elegido para edificar su hogar. Aquí ella dio a luz a sus 5 hijos. Vuelvo a sentir curiosidad por conocer a esta mujer tan luchadora. Faltan 2 días para que la conozca. Wilfried llegó a Venezuela por primera vez solo a la edad de 24 años. Tenía un contrato de 2 años para trabajar en la ayuda al desarrollo. De regreso en Alemania, contrajo matrimonio con Elizabeth en contra de la voluntad de sus padres. 2 semanas más tarde, ambos emigraban a Venezuela. A pesar de su nivel de vida modesto en extremo, se sentían privilegiados. Pero la nueva vida exigía muchos sacrificios. La atención médica no existía y las condiciones sanitarias eran insuficientes. 2 de sus hijos murieron poco después de nacer. 6 años después de su llegada, la familia abandonó este paraíso salvaje. Las experiencias vividas en la jungla le enseñaron a Wilfried que el ser humano y la naturaleza solo tendrán futuro si se dan la mano. Yo soy de naturaleza optimista. Yo creo que sí hay posibilidad de sobrevivir si nos empeñamos. Si nos empeñamos, sí podemos por lo menos alargar el desastre. Nosotros aquí somos beneficiados. Nosotros tenemos en Venezuela uno de los recursos de agua más abundantes que hay. Tenemos parte del Amazonas, tenemos parte del Orinoco. Imagínate el agua que tenemos. Seguimos caminando. La vegetación es menos densa. Llegamos a un manantial. Agua sulfurada hirviente brota entre las rocas. Entretanto, conocemos la causa de la escasez de agua en la región. Como consecuencia de la quema y el desmonte, las lluvias abundantes arrastran los sedimentos del suelo a los sistemas fluviales, convirtiéndolos en lodazales. Al no correr las aguas, se estancan y pierden calidad. Primero, tenemos... La vida sacrificada de la jungla no fue la única razón que nos llevó a regresar a Alemania, relata Wilfried, retomando la historia de su familia. Queríamos darles a nuestros hijos una formación escolar mejor que la de aquí. Por otro lado, los padres de Elizabeth nos habían propuesto que nos hiciéramos cargo de su fonda. Por primera vez íbamos a tener una seguridad financiera, o más que eso. Me interesa saber por qué, a pesar de esta garantía, la familia decidió regresar a Venezuela. Me responde que en Alemania tenían cada vez menos satisfacciones. Ni él ni Elizabeth sentían ya ningún tipo de desafío. Por eso, después de casi 2 años, renunciaron a seguir al frente de la fonda y se la volvieron a traspasar a los suegros. En la vida cotidiana echábamos de menos la cordialidad de la gente y esta hermosa naturaleza. ¿Lo oyeron? Vean lo que va a pasar.
Oye el ruido. Dejó de llover tan repentinamente como había empezado. La naturaleza ha cobrado nuevas energías. Puedo entender muy bien por qué Wilfrid y Elizabeth quisieron regresar a la península, para vivir aquí y trabajar por la gente y el medio ambiente. Me vienen a la mente las palabras de Alexander von Humboldt. La cosmovisión más peligrosa es aquella de la gente que nunca ha contemplado el mundo. Sabine, Christoph y Thomas sentían que Venezuela era su patria. Aquí crecieron y encontraron amigos. Aquí, Sabine y Christoph formaron familia. En particular, Thomas, el hijo mayor, se interesó desde temprano por las empresas de su padre, a las que aportó también sus ideas. En resumidas cuentas, una historia de éxitos. Thomas fallece el 12 de septiembre de 1992, a la edad de 25 años en un accidente de avión. Sus restos descansan junto a los de sus hermanos Carlos y Marcos en la tumba familiar. En su recuerdo crean la Fundación Tomás Merle. Carúpano 2 días más tarde. Elizabeth me ha invitado a cenar esta noche. Luego Wilfrid vendrá a recogerme. Después de la excursión por el delta del Orinoco, Henrietta tomó el ómnibus de la noche a Caracas, desde donde volará de regreso a Alemania. Lamentablemente tuvo que suspender el viaje por motivos particulares. Le prometí que la mantendré al tanto de las novedades que me ocurren aquí. Le escribo a Henrietta que ayer conocí a Greta y pude ver un poco cómo es la vida en su hacienda. Greta habla fluido castellano, inglés y ruso. Cuando tenía 8 años emigró con su madre a California. Desde allí viajaron juntas por América del Norte, Asia, África y Europa. Greta estudió teatro en Harvard y Moscú. Además, en Chicago, danza. Greta volvió a establecerse en Venezuela en 2008. Fundó una cooperativa socia del Proyecto Paria, con la que han logrado uno de los emprendimientos de mayor éxito. Reciben la visita de amigos de todo el mundo. Greta cría sola a su hijo Luciano. Theo Broma
que traducido del griego significa alimento de los dioses, es el nombre científico del fruto que, al igual que Greta, numerosos campesinos han vuelto a cultivar con éxito en la península. Muy bien. Hola. ¿Qué tal? Greta. En Paria, al alimento de los dioses incluso le han dedicado un museo. Durante su inauguración fue que se conocieron Greta y Wilfried. Ya los aztecas valoraban lo singular de este fruto que empleaban como medio de pago. Los conquistadores españoles lo llevaron a Europa y desde el viejo continente comenzó su marcha triunfal por todo el mundo. Nuestro cacao criollo es la variedad más fina del mundo, afirma Greta con absoluto convencimiento. Y Wilfried nos ayudó a que pudiéramos volver a cosechar cacao. Nuestro cacao de Paria hasta se cotiza en la bolsa de Nueva York. Y pensar que el cultivo de cacao había caído casi en el olvido. Wilfried se expresa con humildad. Sabía que nuestro cacao es único por su calidad. Teníamos que hacérselo saber al mundo. ¿Sabes por qué tenemos que preservar nuestro planeta?, bromea Greta. Porque en ningún otro lugar del universo crece cacao. Wilfried volvió a su casa temprano. Yo pasé la noche en casa de Greta. Antes tuve que superar otra prueba. Es que en la plantación hay cantidad de culebras y escorpiones, pero mi curiosidad puede más. He aprendido que las frondosas copas de los árboles protegen a la planta del cacao de la luz intensa de los rayos del sol e impiden que el suelo se seque. Y dependiendo de los árboles que crezcan al lado, los granos de cacao toman sus aromas. Esto lo sabían los habitantes autóctonos que hace casi 3.000 años fueron los primeros en cultivar cacao. Están en Rasayan, que buscar ese espacio de cero es lo ideal, ¿verdad? Y sitios como este, sitios donde la naturaleza está viva, está presente, son también buenísimos receptores. Antes de viajar, había leído que a mediados del siglo XVI, casi todo el cacao que se consumía en Europa procedía de la colonia Pequeña Venecia. En aquella época lo llamaban criollo, nombre con el que hoy en día se denominan casi todas las variedades que se cultivan en Venezuela. Las que se introdujeron más tarde en el Viejo Mundo llevan por nombre forastero. Los árboles de cacao están en floración y dan frutos todo el año, me ha explicado Greta. Después de 10 o 12 años están maduros para dar frutos. Si se los cuida bien, pueden producir este cacao superior durante 2 décadas. Greta me ha mostrado el interior del fruto. Los granos de cacao están recubiertos por la sustancia de textura cremosa de la carne del fruto. La pulpa tiene un gusto ligeramente ácido, pero no desagradable. Posee un sabor suave a cacao con un aroma que a mí me era desconocido. Contar que le doy gracias a mi madre, ¿no? Porque mi mamá en ese momento en el cual yo tengo 11 años descubre que tiene cáncer y comienza su búsqueda espiritual y de sanación alternativa. Y a la vez me lleva a meditar con ella, me lleva a entender de la energía sanadora, de comer sano, de toda esta conciencia, ¿no? Entonces, desde ese momento es que yo he estado trabajando en la energía sanadora. Después, cursos, Esalen Institute, Indonesia, la misma intuición, Satnam Rasayan, todo eso es un melange, ¿no? Te diste cuenta que canto mantras, creo muchísimo en el poder del mantra, ¿verdad? El poder sanador y desentrabador del mantra. Por lo cautivante para mí de esta experiencia, hasta me olvidé de las culebras y de los escorpiones, aunque probablemente hayan tenido más miedo de mí que yo de ellos. Y acá hay un grano de cacao listo para ser molido, ¿ok?
Usualmente el cacao lo tostamos sobre fuego antes de descascarillarlo, ¿ok? Lo tostamos como por unos 22 minutos para también ayudar a que el buque salga, ¿no? Entonces se descascarilla. La cascarilla en Parya Shakti la usamos desde una perspectiva holística, ¿verdad? La cascarilla es súper rica en antioxidantes. Se puede usar para infusiones, para tés, chaya de cascarilla de cacao. Tiene más antioxidantes que el té verde y que el vino tinto. ¿Okay? Entonces, porque nosotros aquí trabajamos con el aspecto sanador, holístico, molemos la cascarilla para que entonces sirva de exfoliante para la piel. ¿Okay? Es súper rico. Estamos hablando además que el cacao tiene inherente en él manteca. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver una manteca de cacao. En un formato que le damos como de pastilla para que sea cómodo, para que cada quien se lo eche en el cuerpo o pueda dar un masaje con él. Ahora, hablamos que tenemos el grano descascarillado, yo me lo voy a comer porque además 3 granos de estos al día sustituyen una aspirina. Súper buena para una salud cardiovascular. Greta no solo entrega su cosecha a la marca Cacao de Parya, sino que también ha hecho realidad una nueva propuesta comercial: los masajes con manteca de cacao. Después de experimentar, elaboró las recetas de las sustancias que emplea en los masajes. Greta es la única masajista de toda la península que emplea manteca de cacao. Además de los masajes, ofrece la posibilidad de pernoctar en la hacienda a turistas nacionales y del extranjero. A su juicio, el verdadero futuro de Parya está en el cacao y en el turismo. Además, Greta está convencida de los efectos revitalizantes de la cascarilla triturada del cacao. La emplea en un masaje para estimular la irrigación sanguínea de la piel. Me sigue asombrando la idea de que los granos de cacao se emplearan como medio oficial de pago. José incluso sabe los precios originales que tenían las mercaderías y los servicios en tiempos de los aztecas. En aquel entonces un pavo costaba 2.000 granos y un conejo 100. Esta divisa siguió estando en vigor incluso durante el dominio español. El precio para los favores amorosos, sin embargo, era una cuestión negociable. José me ha contado además que entre los aztecas también había falsificadores de dinero. Solían dejar los granos en remojo para que se hincharan y los pintaban de gris ceniza o rojo pálido, imitando de este modo las variedades más finas y valiosas. En la hacienda, un día como tantos otros llega a su fin. Estoy segura de que no será la última vez que esté aquí. Después de comer, nos reunimos para celebrar una pequeña fiesta en la playa. Antes, Greta, haciéndome un guiño, me metió en el bolsillo una botella de licor de cacao casero y me advirtió que tuviera cuidado porque este licor creaba adicción.
La tercera vez tiene que resultar. En su tercer viaje, Wilfried compra con un amigo 3 camiones usados y se dedica a transportar materiales de construcción. Con el dinero que gana, vuelve a comprar palas mecánicas, camiones volcadores y de carga viejos, con los que nivela terrenos y construye carreteras por encargo del gobierno. Además, de a poco se va especializando en drenaje y renaturalización de ríos. Sus flotas terrestre y aérea aumentan sin cesar. El éxito que cosecha en el plano económico es la base de sus emprendimientos en la región. Sus proyectos son prueba de que el manejo eficiente y la conciencia ecológica son compatibles en cualquier sitio. 2002. Wilfried nota que el cuerpo no le obedece. Le diagnostican Parkinson. Después de luchar 5 años contra la enfermedad, logra escribir de nuevo. No ha perdido la alegría por su trabajo, por la vida. Wilfried me ha venido a buscar al cibercafé. Por fin podré conocer a Elizabeth. El destino final de nuestra excursión se encuentra a 900 metros de altura, casi en la cumbre del Maturincito, en el corazón del bosque tropical nuboso. Allí vive Wilfried. Al principio él y su esposa eran los únicos moradores de la montaña, pero desde que Wilfried construyó una calle que la sube, cada vez se asientan aquí más colonos de Carúpano y zonas aledañas. De Elizabeth sé que nació en Mannheim y que se formó como agente comercial. Por ser la mayor de las hijas, le tocó administrar el restaurante y la tienda de vinos de sus padres. Que Elizabeth se casara y emigrara supuso para ellos un amargo revés. La reconciliación entre padres e hija ocurrió años más tarde, cuando los abuelos conocieron a sus nietos. En la unión está la fuerza. Olvida la humanidad. No te metas con tu prójimo, porque la vas a pagar. Aprende a dar y a recibir para poder ser feliz. Si te falta todo eso, ven para que puedas tener un poquito de En su juventud, Elizabeth vio poco del mundo. De pronto, su primer viaje al extranjero la llevó a Venezuela, país que se convertiría en su nueva patria. Andamos en busca de algo que no podemos encontrar. Muchas veces vemos largo y no encontramos ya nada. En la búsqueda se encuentra también nuestra perdición. El camino más seguro hacia ti. Mi última noche antes de emprender el viaje de regreso. Me apena tener que partir. Llegué aquí para conocer más a fondo el proyecto Paria, pero en la península he conocido sobre todo a la gente maravillosa que hace posible este emprendimiento. Anteayer compré una palmerita en el vivero del centro ambiental. De camino, Wilfried me mostró un sitio adecuado para que pueda plantarla mañana antes de emprender el regreso. Es mi humilde gesto de agradecimiento por esta semana tan maravillosa que he pasado en la península. Wilfried me contó que en realidad había llegado aquí para transmitirle sus conocimientos a la población de Paria. Sin embargo, se dio cuenta pronto de que él también podía aprender mucho de la gente y de que solo mancomunadamente podría llevar a cabo sus proyectos. Von kindlichem, nicht von kindlichem. Yo tengo mucho de joven. Yo tengo la curiosidad, tengo la capacidad de admirar, de quedar con boca abierta, de creer
Y lo más importante, no saber demasiado, porque los adultos saben mucho. Yo quiero descubrir cosas. Y si uno sabe mucho, no puede recibir enseñanza. Me enfrento a uno de los desafíos más serios de mi viaje. Yo tengo que ayudarle a Elisabeth a preparar la cena. De la mayoría de los ingredientes se encarga Wilfried en persona. Es bueno. Y eso es... ¿Ok? Hace 55 años, Wilfried aprendió el oficio de jardinero. En la actualidad, empieza el día dando un paseo por su jardín. Me sorprende descubrir tantas hierbas y tipos de lechuga originarias de Europa. Hace tiempo que Venezuela conquistó el corazón de Wilfried, pero al parecer, no su estómago. Ese picante, vea eso. A mi modo de ver, Wilfried es pragmático y visionario al mismo tiempo. Intenta cumplir los claros objetivos que se propuso en su juventud. No pocas veces ha fracasado, no obstante, nunca ha claudicado. Voy a cortar ahorita un poquito de té, lo que tú necesites. Nosotros nos vamos. Ustedes van a ver. No mucho, bueno, ese ya está retornado. Elisabeth me dice qué vamos a comer. De entrada, sopa de verdura. Luego, papas hervidas sin pelar con queso de búfalo y salsa de rábanos, adornadas con eneldo y perejil. Wie lange kennt ihr euch eigentlich schon mit Wilfried? Ungefähr 50 Jahre, 49 Jahre. Eine Ewigkeit. Darf ich mal? Ja. Wir haben uns in einer Küche kennengelernt beim Kochen. Und dann habe ich ihn zu uns nach Hause eingeladen. Und bei uns, wir haben ein Restaurant gehabt und 5 junge Mädchen, ich war die Älteste. Und da waren wir natürlich glücklich, also bei uns. Zwischen so viel Zeit. Und mich hat er immer so als ältere Schwester angesehen und hat sich in zwei meiner jüngeren Geschwister verliebt zuerst. Erst in die eine, dann in die andere. Und dann hat er, wenn die nichts von ihm wissen wollten, hat er mir sein Leid geklagt. Und da habe ich gesagt, dann heirat mich doch. Und da hat er gesagt, du bist doch zu alt für mich. Und ich hatte aber immer zum Wilfried unwahrscheinliches Vertrauen und habe mich immer gut mit ihm verstanden. Wie lange kanntet ihr euch schon, bis es dann... Bis wir geheiratet haben, 7 Jahre. 7 Jahre? Ja, weil er war ja zwischendurch als Freiwilliger in Belgien, in Holland, in Rom, in Italien, in Griechenland. Immer in Griechenland war er fast 1 Jahr und in Rom war er auch fast 1 Jahr. Yo no necesito más nada. Yo estoy bien feliz. ¿Por qué? Todos los días yo tengo posibilidad de ser útil, de hacer alguna alegría, de cuidar, hacer un favor a otro, realizar sueños, apreciar la salida del sol y la puesta del sol, vivir aquí en ese ambiente, en un ambiente teniendo una mujer que no pelea, que es una cosa hermosa. Yo estoy feliz, yo no necesito más, un poquito más de salud, pero estoy bien. Also das Schönste ist, dass er nie langweilig ist, nie. Und er sagt immer so überraschend, oft sagt er immer so überraschend irgendwas Neues, was ich noch nie gehört habe und bringt mich zum Lachen. Die Attraktion, die wir gegenseitig haben, die ist immer noch da. Nach 43 Jahren gibt es immer noch eine Attraktion, dass man sich gerne anfasst, gerne sieht. Ja?
Und gerne zusammen ist im Bett und so. Y cuando uno se siente libre, es la primera condición para ser feliz. Cuando te sientes amarrado, esposado, no puedes estar feliz porque no eres libre. Esa es. Y creo que para sentirse libre, tú tienes que tener ciertas condiciones. Tú tienes que cumplir con ciertas normas éticas. Tú tienes que cumplir con ciertos mandamientos, sea cristiano o de otras religiones. Yo creo que para sentirse libre, para estar feliz, hay que dar mucho. La verdadera felicidad existe en lo que tú das, no lo que tú tienes. Y cuando tú te mueres, dejas todo lo que tienes y llevas todo lo que has dado. ¿Ves qué maravillosa puesta de sol?, me pregunta Wilfried. Llévatela, es nuestro regalo de despedida para ti.